Hay futuro en los negocios verdes. Esa fue la proyección que marcó uno de los paneles en el cuarto foro Multilatinas que organizó América Economía este miércoles y jueves en Santiago. Eso sí, la pregunta de muchos, en una época donde la sustentabilidad es prácticamente una obligación, es si se puede ser sustentable y también productivo al mismo tiempo. Queremos analizar este tema junto al presidente de Macisa, Roberto Salas. Roberto, gracias por estar en Agenda Económica. No, gracias por la invitación. A ver, usted estuvo en este panel del Foro Multilatinas y esa es la pregunta. ¿Se puede ser siempre sustentable y productivo al mismo tiempo? Mira, cuando se estableció el esquema de si hay futuro en negocios verdes, yo creo que el esquema quiso decir mejor es si es que los negocios sustentables es el estándar del futuro o si hay otro. Yo creo que las tendencias se han dado con una demostración muy clara de que efectivamente la mejor forma de enfrentar el futuro es considerando la sustentabilidad dentro de la empresa. Ahora, la sustentabilidad o el hacer un negocio sustentable o tener una empresa sustentable es una decisión consciente de largo plazo y con la convicción necesaria. Porque en el largo plazo, y cuando regresas al día a día, en tu corto plazo, obviamente que se te presentan dilemas muy relevantes. Y en ese sentido, una decisión previa respecto del ejecutivo, el empresario, las juntas directivas, es fundamental para poder saber guiar esas decisiones. Porque, por ejemplo, hoy en los gobiernos corporativos, que hay una gran discusión sobre este elemento, que es la parte institucional de la empresa en donde se definen las grandes decisiones, lo que se hace y lo que se deja de hacer, en donde se define el tipo de éxito y cómo quieres medirlo, y donde se definen las guías que por lo tanto se dan a la administración. Es muy importante decidir si es que tu nivel de éxito lo quieres medir en función de un solo pilar de la creación de valor o si la sustentabilidad de ese valor está más bien asociado a que también tus impactos, llámese ambientales, tus impactos sociales en las comunidades, en tus clientes, en tus colaboradores, también son considerados. Roberto, ¿y usted cree que la sustentabilidad es algo que está inmerso realmente en el ADN de los gobiernos corporativos de las empresas? ¿O todavía hay muchos que utilizan la palabra sustentabilidad, pero solamente para lograr la confianza de los inversionistas para que entreguen capital a las empresas? El primer paso es la decisión, el segundo es crear la cultura, y las culturas se crean en el largo plazo. Es decir, si uno toma una decisión hoy, pensar de que el siguiente día, o en un mes, en 6 meses, en un año, la cosa cambió de una manera radical, eso yo creo que hay que reconsiderarlo. Eso no es así. Porque la sustentabilidad tiene que estar, como te decía, dentro del ADN, primero de sus líderes, primero de sus instancias más claras, que dan las más altas, que dan las guías, ¿no? Y de ahí para permear. Un caso muy específico en esto es que, por ejemplo, se presentan dilemas, sin lugar a dudas, que pueden afectar la productividad en el corto plazo. Ahí es lo que yo decía en la introducción. Exactamente. Hay que tomar una decisión, o seguir con nuestro ADN de sustentable, o tomar una decisión para ser más productivos. A veces hay que elegir o lo uno o lo otro, me imagino. Pero a veces el tener un sacrificio a largo plazo, incluso en productividad, te puede generar un beneficio de largo plazo en el total de la empresa. Ahí es cuando los parámetros de lo que una empresa va a hacer por sustentabilidad es cuando están correctos, cuando sacrificar un poco de beneficio económico en el corto plazo en pos de una sustentabilidad en el largo plazo es prácticamente se hace de manera automática y que está dentro del ADN de la empresa. Exactamente. Esto es mejor explicarlo con ejemplos claros. Por ejemplo, muchas veces las empresas se enfrentan a un dilema de tener que sustituir o tener que adoptar un insumo que por algún tiempo ha estado en la receta del producto, pero por el mejor conocimiento de las cosas determina que hay otro insumo que es un poco más caro, pero que es mucho más amigable o con el ambiente, es mucho más amigable con la salud de los colaboradores en el proceso productivo, o que tiene una afectación cero o casi cero, pero mucho menor que la que puede tener otro producto, otro insumo en el consumidor final. Y entonces el dilema es, si esto me cuesta un poco más, o desacelera un poco el proceso productivo, ¿lo adopto o no lo adopto en función de tener una mejor responsabilidad ante estos grupos de intereses, colaboradores o clientes? Una empresa sustentable que piensa a largo plazo debería poder decir, lo hago. Aun cuando en este corto plazo yo estoy sacrificando este esquema,
Pero si yo lo comunico correctamente a los públicos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Sobre todo a mis clientes, a mis colaboradores. Esta empresa se preocupa también por mí. Entonces, ¿el argumento sustentable le puede ganar al argumento económico dentro de una empresa? Yo creo que van de la mano en el largo plazo. En el largo plazo, claro. Lo fundamental aquí es que los que más necesitan las empresas hoy en día es generar confianza con sus públicos. Confianza con sus inversionistas que piensan en la creación de valor no especulativo, sino en su valor en un tiempo razonable. Por otro lado, con sus clientes. Por otro lado, con los colaboradores. Hoy, sobre todo en los colaboradores jóvenes. Hay muchos colaboradores que están entrando a las empresas que ya son distintos de lo que nosotros mismos éramos cuando nos incorporamos a estas empresas. ¿Por qué? Porque piensan distinto. Los millennials, por ejemplo, los chicos nacidos en los años 80, 90, hoy están buscando empresas con sentido, empresas que se preocupan por la gente. Esquemas que permiten trabajar, pero por algo que no solamente es el salario, sino por un propósito que está ayudando a resolver algún tema relevante, ¿no? Claro, quieren sentirse representados en la empresa donde trabajan. Y quisiera preguntarle, Roberto, con el ejemplo de Maciza. Ustedes se dedican a la producción de tableros de madera. Tienen actualmente, dentro de las plantaciones que manejan y en total, más de 322.000 hectáreas en terrenos, que es más o menos unas 4 veces, un poquito menos de 4 veces, todo el Gran Santiago. Y parece fácil la definición de sustentable de Maciza. Obviamente, si se dedican a producir tableros de madera, manejan bosques, entonces tienen que preocuparse de que el impacto ambiental sea el menor posible. ¿Es así de fácil la sustentabilidad en Maciza o ustedes están yendo más allá que eso? Mira, una gestión sustentable que hace que un negocio o una empresa lo sea, requiere de una serie de nuevos paradigmas en la gestión. Ya sea que estés explotando una mina, o explotando un bosque, o explotando una tierra para producción agrícola, de alimentos, etcétera. O incluso cuando estás dando un servicio, ya sea educación, comunicaciones, o información, o lo que sea. Y lo fundamental es determinar de que en lo que la empresa está haciendo, de qué manera está no solamente midiendo la creación del beneficio económico para sus accionistas e inversionistas, sino también de qué manera estoy impactando a los grupos que están cerca de estos procesos, sean comunidades, sean estas comunidades indígenas, sean estas comunidades rurales o incluso urbanas, sean estos tus clientes, tus colaboradores. Entonces, cuando uno logra tener en la mente una multidimensionalidad de los impactos y uno trata de balancearlos, en primer lugar, tratar de minimizar al máximo los impactos negativos, ojalá dejarlos en cero. Y por otro lado, establecer un beneficio para que estos sientan que están ganando algo con lo que tú estás haciendo, ahí es donde se cree de que la empresa no solamente va a perdurar en 50 años, 60, 70, 80 años o más, sino que la empresa a su vez va a ser un interlocutor confiable cuando habla o cuando dice o cuando tiene una propuesta que hacer a sus comunidades. ¿Y cómo se incorpora realmente a los stakeholders externos? Estoy hablando clientes, comunidades cercanas, a donde operan las distintas firmas, para que realmente tengan injerencia en las definiciones que toma el gobierno corporativo sobre sustentabilidad. Mira, hay una metodología que es muy usada, nosotros la hemos usado desde hace algunos años, y es fundamentalmente primero delinear en todo el proceso productivo, desde el diseño hasta la disposición final del producto, de qué manera la empresa se relaciona o impacta con diferentes públicos, sean estos colaboradores, clientes, proveedores, comunidades, y establecer exactamente cuáles son esos impactos. Y luego la empresa abrir diálogos de expectativas para poder conocer qué preocupa, cuáles son los impactos que ellos priorizan, los positivos, los negativos, de tal manera que con esa información la empresa pueda generar respuestas inteligentes, digamos. ¿Por qué digo inteligentes? Porque la empresa no puede hacerse cargo de todos los problemas o todas las expectativas que puede tener una población o una persona o una comunidad. Lo que sí puede hacer la empresa es conocerlo, sentirse halagado por tener esa información y hacer algo. En el caso nuestro, por ejemplo, para dar un ejemplo, que a veces es mucho mejor hacerlo así que con solo teoría. En una comunidad industrial, al lado de una industria siempre hay una comunidad. Al lado de un bosque o al lado de siempre hay personas que están trabajando. Entonces, cada 3-4 años la empresa tiene un proceso formal en el cual llamamos a los líderes, a las comunidades y para que puedan conocer las instalaciones, que puedan conocer las prácticas y a su vez nosotros conocer de ellos
cuáles son sus problemas, cuáles son sus expectativas, generar una apertura de diálogo. De tal manera que después de esto la empresa puede definir una o dos cosas o tres cosas que sin tomar roles externos de ningún municipio, de ningún otro jugador de la comunidad, sino articulando agendas, uno puede establecer mecanismos de que las cosas también sucedan por el lado de estos grupos y no solamente que sucedan dentro de las fábricas, ¿no? Exacto, porque al final el éxito de si una empresa es sustentable o no, no es solamente si así lo piensa el gobierno corporativo, sino que también su conexión, su comunicación con el resto de los stakeholders, como se denomina en el mercado. Ahí entonces radica esa perfecta combinación para ver si una empresa es sustentable en el largo plazo, que es lo importante. Roberto Salas, presidente de Macisa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Entonces, con esta conversación sobre sustentabilidad y, como dijo el Foro de Multilatinas, si hay o no futuro en los negocios verdes, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.